Y le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo desde su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Bueno, como ya saben, hemos estado desde hace algunas semanas estudiando la vida de Moisés, ese gran personaje sin duda de la Biblia. Y hoy el tema se llama, el mensaje lo lleva como título, Regreso a Egipto. Como recordarán, solo en breve resumen, vimos el nacimiento de Moisés. Después, ya de grande, Moisés mata a un egipcio, se va. ¿A dónde se va? Madián, ¿verdad? Allá en Madián, ¿qué pasa? Se le aparece Dios en una zarza, le habla y le pide que libere a su pueblo, ¿verdad? Entonces hoy Moisés va a obedecer. Y seguimos en este viaje a la tierra prometida, finalmente, que es el destino final. Y hoy día vamos a estar hablando de un sermón que lleva este título, Regreso a Egipto. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a buscar todos el libro de Éxodo y vamos a irnos al capítulo 4. Éxodo capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 18 al 21. 4, el 18 al 21. Cuando ya lo tengan podemos decir amén. Los que no, pues pueden verlo en la pantalla. Y dice así la palabra del Señor. Así fue Moisés, y volviendo su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra también. Señor, habla hoy a nuestras vidas, nuestro intelecto, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo redarguya en nosotros algo, todo lo que tenga que redarguir, Señor, y darnos hoy una enseñanza más para poder cada día, Señor, y ser mejores hijos tuyos. Te damos gracias por aquellas personas que pueden estar aquí este día, por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, y bendice también a aquellos hermanos que por diferentes circunstancias no pudieron estar aquí. Esté con ellos donde quiera que esté. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, en este sermón vamos a revisar el regreso de Moisés desde Madián hasta Egipto, hasta la región de Gosén, que era donde estaban asentados los israelitas en ese momento, ¿sí? Y recuerden ustedes que Moisés estuvo 40 años en Madián, y ya vimos que acá en el monte Sinaí fue donde el Señor se le aparece en la zarza, como lo platicábamos. Y en ese momento Moisés vuelve a Egipto y va a hacer lo que el Señor le ha mandado, ¿verdad? Y aquí debemos decir algunas cosas que son muy importantes para lo que vamos a ver el día de hoy. Porque vamos, mis queridos hermanos, a llegar hasta el capítulo 7 con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y uno muchas veces se pregunta, y vemos la historia bíblica y nos preguntamos, ¿por qué el Señor tardó tanto en permitir que Moisés volviera a Egipto? 40 años. Muchas veces nosotros pedimos algo y ya pasó una semana y, Señor, no me escuchas, ¿verdad? Y el Señor tardó 40 años en hablarle a Moisés. ¿Por qué no lo hizo pasar por un proceso corto, pastor? Unos 2 añitos, unos 3 añitos, algunos dirán meses, ¿verdad? Ahí en Madián. Y luego levantarlo como el libertador que tenía que ser. Pero ahí es ahí, mis hermanos, donde tú y yo debemos decir de entrada que el plan de Dios no falla. Y otra cosa, a Dios no lo podemos apurar. Él va a actuar en su
tiempo, en su momento. No cuando tú quieras o cuando yo quiera, cuando quiera Él. Muchas veces decimos, ¿por qué se tarda tanto el Señor? Si he estado orando y no responde. Confía, Él sabrá cuándo. Amén. Así que el plan de Dios, mis hermanos, es de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a los tiempos que Él establece. Y lo que vamos a ver en este día es muy interesante, así que les voy a pedir que pongan mucha atención, porque vamos a volver con Moisés a Egipto. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el camino. Porque en este camino vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes. Así que vamos a comenzar leyendo, y tenemos nuestro primer punto de camino a Egipto, en el versículo 18 al 20, dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Fíjense ustedes qué interesante este relato, porque Moisés de Egipto a Madián, ¿con quién se va? ¿Quién recuerda? ¿Quién me puede decir? De Egipto a Madián, después de matar al egipcio, ¿con quién se va? ¿Mi hermano Lupita? ¿Solo? ¿Se fue solo? Ahora, ¿con quién regresa a Egipto? Con familia, ¿eh? Lleva esposa, lleva hijos, hasta un burro. ¿Le fue bien? Aquí podemos decir, ¿valió la pena? Bueno, al menos los que tenemos familia podemos decir, ¿valió la pena? ¿Verdad? Así que ahora regresa a sus hermanos con su esposa e hijo. Y esto, hermanos, también nos habla algo, sin duda alguna, de que para el Señor es importante y que lo debemos de saber y de valorar. ¿Qué es para el Señor importante, hermanos? La familia. ¿Por qué el Señor no le dijo, deja a tu esposa, a tus hijos y vete tú? Si se fijan que hizo primero, ¿qué dice la palabra? Subió el burro a su esposa, a sus hijos. No dice primero arregló su ropa, vio que iba a comer, no. Primero, ¿qué es? La familia. Es lo primero. Varones. Moisés primero puso su familia. Dios llama a un hombre solo o a una mujer sola, no los llama, sino que Él llama a una familia completa que está involucrada en el plan de Dios. Y no me refiero solamente a los matrimonios, también a todos los que viven en tu hogar. A veces en mi casa viven mis hermanos, a veces en mi casa viven mis papás, a veces viven los abuelos, los nietos en la misma casa, ¿verdad? Es todo el hogar, todos los que viven, padres, hijos, sean los que sean, todos están involucrados en el plan de Dios. Y te voy a decir algo, mi hermano, mi hermana, si tú vives en una casa con más personas que no se congregan, ellos también están en el plan de Dios, porque por algo Dios a ti te tiene aquí, porque tú eres el que va a llevar el mensaje a esa casa, a tu propia casa. Muchos quieren evangelizar, ya no digo aquí, quieren a otros países, y muchas veces no evangelizamos ni a los de la casa, hermano, ¿sí? Ni al vecino. Así que primero lo más cercano, y sea un primo, sea alguien lejano. Hermanos, cuando uno está en el Señor, nuestra familia está involucrada en el plan de Dios. El versículo 21 nos continúa diciendo: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién va a endurecer el corazón de Faraón? ¿Se dan cuenta? No se le endureció el sol. Es que el Faraón era así. ¿Quién lo endureció? Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al endurecer el corazón de Faraón, también tenía un propósito. ¿Sí? Así que
Eso es clave, hermanos, para la historia, porque aunque el Señor ya había dicho a Moisés que la salida a Egipto no sería de un momento a otro, ¿sí?, y que Faraón no los iba a dejar salir tan fácilmente, lo que el Señor está agregando en el relato, que no lo habíamos leído antes, va a ser la clave por lo que va a pasar. Porque aquí el Señor dice: yo endureceré su corazón. ¿Sí? A lo mejor muchos habíamos leído esto y nunca habíamos puesto atención en esa pequeña frase. ¿Sí? A veces decíamos: qué malo es el Faraón, esa gente de por sí es así. No, es Dios el que lo está haciendo puro. A lo mejor no era así, no sé, ¿verdad? Pero es Dios. Así que la mayoría de las traducciones, por lo menos en español, hablo de la Biblia, hablan del endurecimiento del corazón, y otras versiones hablan de la terquedad del corazón. ¿Sí? El hebreo de corazón para la palabra corazón es lev, que también es usada muy ampliamente para los sentimientos, pues yo endureceré sus sentimientos o su forma de ser, ¿verdad? Así que la voluntad también se usa esta palabra, o incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Y esto nos habla, hermanos, de que los faraones habían hecho con el pueblo de Israel, no era solamente una estrategia política, una estrategia militar, o que eran muy sabios por no dejar ir al pueblo para que siguiera creciendo, sino que esto nos recuerda que toda clase de maldad, toda clase de opresión, toda clase también de injusticia, todo genocidio, toda dictadura, sea lo que sea, todo eso proviene ¿desde dónde? Desde el corazón de las personas. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor no hizo corto esto y arrasó con Egipto de una vez? Los exterminó de una vez y sacó a su pueblo. Eso hubiera sido muy fácil. Pero es como, ahí uno empieza con este tipo de preguntas, ¿verdad?, que uno le hace a veces al texto bíblico. Y uno dice: ¿por qué el Señor no impidió la caída de Adán, por ejemplo? ¿O por qué el Señor, cuando vio que el diablo se estaba rebelando, no lo exterminó junto con todos los ángeles rebeldes? No sé si usted alguna vez ha hecho este tipo de preguntas. Yo sí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? Era más fácil. Y Romanos 11:33, fíjense, y 34, fíjense lo que dice. Romanos 11:33 y 34, si lo quieren ver en la pantalla, dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermanos, no podemos decirle nosotros al Señor cómo hacer las cosas, porque su plan es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? El Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña y nos recuerda que su plan es perfecto y que todo está bajo su mano soberana. No nos olvidemos de eso, que cada cosa, por pequeña, por grande que pase en nuestra vida, está bajo las manos soberanas de Dios. Todo lo que pasa en tu vida está bajo las manos de Dios, hermano. ¿Amén? ¿Ustedes lo creen? No solo lo bueno, también las tribulaciones. Aunque tenemos muchas dudas, muchas preguntas, debemos estar seguros, hermanos, de que Él mueve los hilos de nuestras historias para su gloria. Versículo 22 y 23 de Éxodo 4 nos continúa diciendo: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, como dice ahí el Señor, Israel es mi hijo y primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, ¿verdad? Mas no has querido dejarlo ahí, no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermanos, si yo te digo, para los que son papás o los que son mamás, si tú no barres allá, van a matar a tu hijo. ¿Qué van a hacer? Voy a barrer, ¿verdad? Si tú no barres,
Solo hay dos opciones. O no amas a tu hijo, o de plano excedes la rebeldía, la terquedad de tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Porque para nosotros nuestros hijos es lo más valioso que Dios nos ha dado. Y si te están diciendo, haz esto, o va a morir tu hijo, yo lo hago. Y hay un sentimiento, hermanos, que no tiene comparación. Cuando tú tienes o tenemos a nuestro primer hijo, a nuestra primera hija en nuestros brazos, yo creo que ustedes recuerden, algunos que tienen uno pues no pueden comparar, pero los que ya tienen más de dos pueden recordar cuando tuvieron al primero. Cuando quiero que ustedes recuerden ese momento, cuando ustedes recién ahí tenían a su hijo o a su hija recién nacido o nacida, y ustedes dicen, no hay nada que no fuera capaz de hacer por este niño o por esta niña. Yo recuerdo cuando yo estaba en el hospital y salió la enfermera con mi hija así, toda llena de, no sé cómo le llaman eso, hermana, masa, no sé, blanca, y me la dio así, yo la agarré, hermano, y sentía yo que le iba a quebrar. No me la pongo porque no sé cómo se juega esto. Y yo la vi y les juro que dije, no sé cómo va a ser tu vida, pero yo doy la mía por la tuya, a ti nadie te va a tocar. Y se vuelve eso para nosotros, nuestros hijos, mis hermanos. Y te pregunto, papá o mamá, ¿hay algo que no seas capaz de hacer por tus hijos? ¿No? Si tú no te aguantas un garrafón y te dicen, no, y mato a tu hijo, cárgate dos, te aguantas tres. No sabes de dónde vas a sacar fuerzas, pero los vas a cargar. ¿Cierto o falso? Porque hacemos hasta lo imposible por ellos. Y fíjense cómo el Señor está hablando en términos de un padre hacia su hijo. Por eso está diciendo el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿sí? Y esta es la primera vez, fíjense que es la primera vez que el Señor trata a Israel de esa manera, como un padre a un hijo. ¿Qué es lo que uno ve ahí, hermanos? La ternura de un padre. La ternura de un padre, no solamente alguien que está, ¿cierto? Sino que está cuidando, está supervisando, que un padre es quien intenta, ¿cierto? No siempre lo vas a lograr, pero siempre lo vas a intentar, eso sí. ¿Sí? Tener una relación con tu hijo. Siempre queremos tener una relación con nuestros hijos. A veces se puede, a veces no se dejan, pero uno siempre quiere tener esa relación con los hijos. Porque si uno no es intencional con el hijo, hermanos, el hijo no nos peca al final, porque el hijo va creciendo. El pecado también va creciendo en el niño y finalmente va por naturaleza alejándose de los padres, del papá y de la mamá, por naturaleza. Y eso pasa sobre todo en la adolescencia, para los que tenemos hijos adolescentes. Un día no te lo quitas encima y te quieres estar puro abrazando, y dices, ¡ay, ya me palaca! Pero valóralo, porque un día te va a decir, ¡ya ni me abrazas! ¡Sal de tu cuarto! Decía por ahí alguien, me pasó un tip. Dice, yo apago el wifi cuando los quiero ver. Y salen y digo, milagro, para que te veo. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? Ya, solo así lo saco del cuarto. Dije, lo voy a anotar, ese me va a servir a mí. Así que tenemos que ser intencionales, hermanos. Tenemos que ser intencionales. Pero si el padre y la madre son intencionales, si queremos realmente desarrollar una relación con ellos, ¿verdad? Formar el corazón del niño, entonces eso va a ser diferente. Entonces lo que el Señor nos muestra acá, en ese tacto que el Señor quiere tener con su pueblo, y es por eso que el Señor ha estado diciendo, ¿se acuerdan? Dijo, yo he oído el clamor, he oído la aflicción, y yo los visitaré, los he visitado. Y aquí en estos dos textos encontramos también algo que es muy importante para la historia bíblica, hermanos. Porque Jesús viene y se presenta como el Hijo unigénito de Dios. Él se presenta así como el Hijo de Dios. Y aquí tenemos una referencia clara a Cristo.
Además, recuerden que Cristo al nacer tuvo que huir, ¿a dónde? ¿A dónde tuvo que huir el Señor? A Egipto, ¿cierto? Y ahí cuando leemos al profeta Oseas, el profeta Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? No solamente haciendo una referencia al pueblo de Israel, sino que también está haciendo referencia máxima a Cristo, que vendría miles de años después para que se cumpla completamente la palabra en Jesús. Y Moisés, fíjense lo que tenía que decir al faraón, y aquí es donde uno dice, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Y uno dice, ¿cómo Dios va a hacer eso? Porque uno no conoce el carácter de Dios que está en la Escritura, porque uno siempre ha escuchado el Dios de amor. Muchas iglesias hablan del Dios de amor, ¿verdad? Ay, es que Dios es un Dios de amor. Dios te ama, y otra frase mal dicha, Dios te ama como eres. Y yo siempre he dicho, Dios te ama a pesar de lo que eres. No como eres, a pesar de lo que eres, que es diferente, ¿verdad? Así que para muchos Dios es amor, tú pecas y todo. Dios nunca te va a negar el perdón. Vive tu vida y Dios te ama. Y predican ese Dios de puro amor, como un corazón que quiera abrazar a todos, ¿verdad? Luego hay otras iglesias que dicen, vamos a ir a evangelizar, y ponen, ¿quieres un abrazo? Acércate. Y ahí van a gente, te regalo un abrazo de parte de Dios. Y yo no digo que Dios no sea amor, ojo, claro. Pero no Dios solamente es puro amor, ¿sí? Así que el carácter de Dios es más complejo que eso, hermanos. No hay que ser simplistas en cuanto hablamos acerca de Dios. A pesar de que en la teología se habla de la simplicidad de Dios, también se habla de los atributos del Señor, ¿sí? Y Moisés tenía que decirle al faraón que Dios tendría que matar a su hijo primogénito por la salvación de su pueblo y por la dureza de su corazón. ¿Sí? ¿Se fijan cómo las familias están ligadas en esta historia? Hasta el hijo de Faraón tiene que ver ahí también. Si la bronca no era con el niño. Porque primero vemos la familia de Moisés y ahora vemos la familia del Faraón. Y fíjense que para que el pueblo de Dios fuera salvo, un primogénito tuvo que morir también. Yo creo que sí. Vemos dos cosas, la familia del pacto y la familia del faraón. Veremos la gracia de Dios por un lado y la ira de Dios por otro lado. Y aquí vamos a leer el versículo 24, por favor. Éxodo 4, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso ¿qué? Ay, Dios es puro amor. Dios es puro amor. ¿Y Dios quiso qué? Matarlo. Si Dios quiso matar a Moisés, yo me quiero imaginar qué quiere hacernos a nosotros a veces, siempre cuando nos portamos. Porque aquí es donde uno dice, ¿qué pasó? Bueno, pasó, Dios es amor y Dios aquí no le da mucho amor que digamos, ¿verdad? Fíjense, en el versículo anterior, Dios está hablando de la muerte del primogénito del faraón. Pero ahora, como dice el comercial, 3 horitos después, ¿verdad? Vemos a una posible muerte de Moisés ahora. No quiere matar al hijo del faraón, ahora quiere matar a Moisés. Y aquí no vamos a caer en ninguna especulación respecto a cómo se le apareció Dios a Moisés, pastor. No. Lo único que el texto nos indica es que el Señor estaba a punto de derramar su ira y su enojo sobre Moisés. Es lo único que nos dice, ¿verdad? Estaba a punto. Y aquí quiero que ustedes se queden con algo que es muy clave para la historia, mis hermanos. Nadie se libra de las consecuencias del pecado. Nadie. Y eso es algo que vamos a aprender en este viaje también. Pero quiero mencionarlo como algo preliminar a lo que vamos a ver en las próximas semanas. Y fíjense lo que pasa en el versículo 25. La esposa, ojo mujeres, la esposa de Moisés actúa. Versículos 25 y 26. Entonces Séfora,
tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Sí saben todos, ¿verdad? Si no, ahí el hermano, dígale ahí un secretito que yo estoy hablando. Y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y le dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ojo, mujeres, es que mi hijo es primero. ¿Cómo dicen las amigas? Tuviste, ¿cómo? Eres madre antes que mujer. ¿No? El marido te va a dejar en cualquier momento, pero madre vas a ser toda la vida. Primero son los hijos antes que el esposo. Y ese es el orden bíblico. Ese es el orden que Dios establece. ¿No? Yo sé que aquí muchas mujeres se están muriendo. Moisés, a que se muera, yo a mi hijo no le voy a hacer nada. Pero sé por qué hace. ¡Pau! ¡Ah! Eres mi esposo de sangre. Pastor, explíqueme mejor cuál es el problema. ¿Cuál es la razón por que el Señor está enojado con Moisés, hermano? Moisés no había circuncidado a su hijo, que era regla para ese pueblo en ese tiempo. Y Dios estaba enojado. Y Séfora se acordó. Esa es la importancia de que la mujer sabía las reglas de Dios. Porque si la mujer ha sido ignorante de no, pues no sé ni qué le está pasando. Voy por un doctor. Ella sabía que ella, eso no lo hemos hecho. De volada. No fue a traer a alguien. Lo hizo ella. ¿Se dan cuenta? Reaccionó. Este es el pecado en el que estamos. Y recuerden que la circuncisión era la señal del pacto en el Antiguo Testamento. Claro, no vayan a querer llegar a la casa y no. Y era un pecado grave delante del Señor no dar la señal a los niños, mis hermanos. Calvino, un teólogo muy importante, comenta algo interesante y lo parafraseó un poco diciendo: nunca se le habría ocurrido a él o a su esposa circuncidar al niño para apaciguar la ira de Dios. Concluyó sin vacilar que se declaró venganza contra Moisés por su negligencia, que estaba relacionada con pecados aún más graves, porque no había omitido la circuncisión de su hijo por olvido, ignorancia o descuido solamente. ¿Ustedes creen que Moisés no sabía la ley? Sino porque era consciente de que era desagradable para su esposo o para sus suegros. Hermanos, ¿qué importa más? ¿Lo que piense tu suegro, tu hermano, tu cuñado, tu mamá? ¿O lo que piense Dios? ¿Se dan cuenta? Y vemos si o no el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Recuerden que aunque el suegro era sacerdote en Madián, dijimos que era muy posible que esa vida que ellos llevaban haya estado mezclada, digo que es posible, con otras cosas paganas, y que a lo mejor ellos no circuncidaban a los niños. Por lo tanto, su esposa debería pelear con él, o su suegro le molestaría. A lo mejor él prefirió complacernos que dar ocasión a divisiones, a enemistades, a disturbios. ¿Sí? Es como a lo mejor tú estás en una fiesta del mundo, está bien, no digo que no vayas, estás en una fiesta, y tú te sirven tu barbacoa, y tú estás a punto de orar, pero como ves que nadie ora, dices: ay, me voy a ver mal. No, ya, échale una vez y pásame la tortilla, porque yo me voy a ver mal. Y muchos lo hacen para quedar bien con los demás. ¿Sí? Que no te importe, tú dale gracias a Dios por tu comida. El otro día estábamos en una plaza con mi esposa y estábamos orando. La gente se te queda. Ves como que eres como un pincho raro, ¿no? A veces. Pero a fin de cuentas, así somos los hijos de Dios en este mundo. Somos raros, ¿no? Y así que no tenemos que tratar de complacer al mundo, mis hermanos. ¿Sí? Así que, sin embargo, muchas veces no queremos obedecer a Dios por preferir quedar bien
con los demás. Muchos incluso no hablan de Dios en sus redes sociales, porque van a tacharme de que me siento ahora santo, o no va a faltar que me diga, y ahora tú publicas de Dios y yo te conozco, ¿cómo eres? O otra, o yo te conocía, eso está mejor todavía, por lo menos dicen te conocía. Pero otros dicen, yo sé cómo eres. Así que muchos no quieren provocar. Así que, hermanos, este trato falso no fue una ofensa ligera, ya que nada es más intolerable que defraudar a Dios de su obediencia debida para complacer a los hombres. Todo lo que hagas, tu prioridad debe ser primero complacer a Dios, antes que al mundo, incluso antes que a tu propia familia. ¿Sí? Amén. El pecado de Moisés, hermanos, no solamente no fue circuncidar al niño. El pecado de Moisés era muy grave, porque no solamente se trataba de que no había circuncidado al niño, sino que lo había hecho para agradar a los hombres, para no tener problemas con su suegro, para no tener problemas con su esposa. Imagínate que por eso el yugo desigual también, ¿no? Te casas con un católico o con una católica y tienen un hijo y ellos dicen, vamos a hacer el molde para el bautismo. Y tú le dices, no, si el niño tiene medio año, apenas 6 meses, se va después de los 12 años que él decida. Y aquella dice, no, porque hay que sacarle el chamuco. ¿Cuál chamuco? Un niño tecnológico. Cuando él decida. Y entonces, ¿verdad? Pero muchos que dicen, bueno, para no pelear con mi esposa ya hay que bautizarla. ¿Se fijan? Cuando no es tu prioridad agradar a Dios. O es que mi suegra pues está que cuando va a ser la primera comunión. Yo ya le dije que somos cristianos, pero para no pelear con ella, ya está yendo al catecismo, mi hijo lo sabe. Para no pelear con ella, pero si te gusta pelear con Dios. A Dios sí le llevo la contra. Uy, pero a la suegra no. Esa sí me mata. No, Dios también. Dios también. No te confíes. Así que recuerden algo, hermanos. La fe de Moisés apenas está madurando. ¿Estamos de acuerdo? Está madurando su fe. Y en esta ocasión Dios le muestra su carácter a Moisés y también le enseña que nadie está libre de las consecuencias del pecado. Nadie, ni siquiera Moisés. Tú y yo menos. ¿Sí? Así que nadie está libre. Por lo menos las consecuencias temporales del pecado. Las consecuencias terrenales del pecado. ¿Sí? Les contaba una vez una película Sira, ¿se acuerdan que les platiqué? Él se arrepiente, conoce a Cristo, predica a Cristo, pero él muere. Sí, en la película el personaje, pues quiero pensar, se va con Dios, porque lo reconoció como su Salvador, pero la enfermedad quedó y murió. ¿Por qué? La consecuencia del pecado. ¿Sí? Así que las consecuencias están, mis hermanos, y de esas no nos vamos a salvar, muchas veces. Si Dios tiene misericordia y Él quiere, quizás, pero no te lo puedo asegurar. Si alguien se porta mal, si alguien quiere irse con otra persona que no sea su esposo o su esposa, si alguien quiere por ahí irse de parranda a la langosta el viernes en la noche y lo toman ahí en las redes sociales bailando ahí arriba de la tarima, las consecuencias ahí van a estar. ¿Sí? Si alguien quiere tomarse un tiempo para hacer cosas que no tiene que hacer, va a haber consecuencias. Amén. El pecado de Faraón iba a tener consecuencias, pero ahora el pecado de Moisés estaba siendo juzgado por Dios. Sin embargo, fíjense quién usó el Señor. ¿A quién usó el Señor para salvar a Moisés? A su esposa. Ojo, mujeres casadas, a su esposa. El Señor usa a nuestras esposas, nos guste o no nos guste. Nos sintamos como niños regañados a veces, ni modo, pero lo hace porque nos ama y porque por algo es tu ayuda y no, ¿verdad? Así que usó a su esposa, porque ¿quién es el que tenía que hacer ese trabajo de circuncidar al niño realmente? ¿Le tocaba a quién? A Moisés. El papá tenía que hacerlo. Entonces esta mujer venció sus sentimientos maternos
Porque las mamás saben de qué estoy hablando, le debe haber dolido más a ella que si lo hubiera hecho él, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque mamá, ¿qué mamá va a querer cortar a su hijo? El papá se raspa al hijo y ahí va con el mertiolate, luego, tú aguántate como los hombres. Y la mamá, ay, hijo, le está soplando, ¿no qué le pasa? Nada. Es difícil. Las mamás son más sensibles al dolor de los hijos. A menos que esté en la selva y tengan que extraerle una sanguijuela, le mete el cuchillo ahí para sacarla, ¿verdad? Pero nadie corta a su hijo en el día a día. Y ella misma, por medio de uno de los pedernales afilados que abundan en el desierto, un pedernal son como piedras filosas, hermanos, parecido a un cuchillo, pero es una piedra. No lo hizo con un cúter, ahí con una pinza, ahí le echó primero anestesia, no. Era una piedra filosa, ras, ¿sí? De esas que usan para hacer fuego. Y esos son los pedernales. Entonces esta mujer hizo la operación que su esposo tenía la obligación de hacer y que no fue capaz de hacer. Y habiendo traído esa evidencia de sangre, exclamó la penosa alegría de sus sentimientos, que por amor a él, ¿por amor a quién? A su esposo, ella había arriesgado la vida de su hijo. También se pudo desangrar el muchacho si lo hace mal. ¿Pero por qué lo hizo? Por el esposo. ¿Saben lo que nos muestra esto, hermanos? Que el plan del Señor incluye la santificación en todas las áreas de nuestra vida. Al Señor no se le escapa nada. No hay ningún rinconcito de tu corazón que el Señor no vaya a santificar o que el Señor no te vaya a sacar a la luz. ¿Sí? Porque quizás Moisés, imagínense, ¿cuántos años estuvo Moisés en Egipto? ¿Se acuerdan? Después, ¿cuántos años Moisés estuvo en Madián? A los 40, ¿cuántos años tuvo sus hijos? ¿Cuántos más? Y no los había circuncidado. ¿Sí? Y ya cuando iba a volver a Egipto, el Señor se le aparece para decirle, esto está mal. ¿Sí? Pero el Señor mostró también que su gracia, hermano. Usó a su esposa para poder bendecir la vida de su esposo. Amén. Mujeres, son muy valiosas para un varón. Son muy valiosas. Ustedes, Dios las puede usar para bendecir la vida de sus hombres. Así que lo usó para poder seguir el camino. Así que, hermanos, yo les aseguro que el Señor no va a dejar ningún tornillo suelto en nuestra vida, sino que con su poder nos va a ayudar para que nosotros conozcamos a Dios y nuestras familias conozcan quién es Dios. Amén. Porque, ¿qué es lo que tienen que ver nuestros hijos con nosotros? O repito la pregunta, ¿qué es lo que tienen que ver nuestros hijos en nosotros? A Cristo. A Cristo, hermanos. No tienen que decir, mi papá es un amargado, mi papá es un gruñón, yo a mi papá, a mi mamá le tengo miedo. No tienen que decir eso tus hijos, ¿sí? Sino que ellos tienen que ver a Cristo en ti. Y Cristo tiene amor, pero también tiene autoridad. Y cuando se enoja, ¿verdad? Así que eso es lo que tienen que ver ellos en nosotros, hermanos. Y ellos tienen que, cuando ellos sean más grandes, vayan comprendiendo. Ellos tienen que decir, así es Dios. Así es Dios como mi papá. Así es Dios como mi mamá. Sigue el ejemplo de Dios mi mamá. Mi papá sigue el ejemplo de Dios. Ese es el Dios que mis papás predican. Eso se llama, ¿saben cómo? Coherencia. Porque muchos predicamos un Dios y vivimos a otro. Que el Señor nos ayude, hermanos, como padres también. Que nos dé la sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para ser buena mamá, buen papá. No puro amor, a justo. Tenemos un gran desafío y vamos a ir viendo cómo el Señor nos plantea los desafíos de la crianza en esta historia. Punto número 2. El encuentro de Moisés con sus hermanos. Versículo 27 dice, Éxodo 4, 27. Y Jehová dijo a Aarón, aquí aparece Aarón ya en la escena.
Aarón es hermano de Moisés, hermanos, y estaba en Gosén. Ve a recibir a Moisés al desierto. Y le encontró en el monte de Dios. ¿Y qué hizo? Le besó. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios. ¿Dónde está el monte de Dios aquí, hermanos? El monte Sinaí. O sea que Moisés venía por acá y se encontraron en el monte Sinaí. Acuérdense que dijimos que el viaje tardaba de 3 a 5 días caminando. Y Aarón, el hermano de Moisés, quien se había nombrado, porque hasta ahora no había participado, perdón, en la historia, obedece al Señor. Llegan al mismo monte donde había estado la zarza ardiente y se encuentra con su hermano y lo besa. ¿Cuántos tienen hermanos así de sangre? Porque yo sé que por ahí no va a pasar que digan, no, yo y mi hermano no nos podemos ni ver. Desde que papá le dejó la casa a él, o que me la dejó a mí, no me habla. Hermanos, a veces nos peleamos por cosas tan triviales. La casa se va a quedar y nosotros nos vamos a ir. Besa a tu hermano, dale un abrazo a tu hermano. Vienen del mismo vientre. ¿Sí? Uno lee este versículo, se lo salta porque quizá quiere terminar rápido la lectura, pero aquí nosotros lo leemos, ¿verdad? Y en la época de las novelas, de las películas, del cine, y de repente hay reencuentros en las películas, ¿verdad? En las que uno le llegan, sobre todo estos encuentros basados, dicen, esta historia fue basada en hechos reales. Te gusta más porque sabe que fue cierto. No como cuando la Chilindrina se reencuentra con Don Ramón, ¿verdad? No sé si lo han visto en ese capítulo, ese reencuentro, y le ponen una música así bien triste, yo sé que algunos no lo vieron, pero yo sí. Pero piensen en esto, Moisés estuvo 40 años en Egipto. 40 años en Egipto. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Tú llevas a lo mejor 3 meses que no ves a tu hermano y dices, ay, cómo la extraño. Lleva 40 años. Y después de esos 40 años, por fin desciende a ver a sus hermanos. Es decir, que yo calculo que 40 años en Egipto y después de 40 años volvió a ver a Aarón. Yo al mío lo tuve como año y medio en Mazatlán y regresó a Atenas y lo abracé. Ya estoy contento con mi sobrino otra vez. Pero este fue 40 años. El texto ni siquiera dice si volvió a ver a Aarón después de que se descendió a los hermanos que estaban sufriendo en Egipto. Y después Moisés huye a Madián 40 años más. Es decir, que si sumamos 40 y 40 más, ya tenemos 80. A lo mejor en 80 años no había visto a su hermano Aarón. O sea que la última vez que lo vio, quizás Moisés ni siquiera tenía memoria de que era su hermano, el otro bebé, o no sé. Quizás le habían contado que tenía un hermano solamente, no lo conocía. Quizás le habían contado, pero acuérdense que Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo oculto? Antes de irse a Egipto, 3 meses. ¿Ya? 3 meses estuvo oculto. Entonces, después de una separación, yo creo que de 80 años, pues ese encuentro es feliz para los dos. Y es por eso que se dan un beso. Y en ese tiempo, y bueno, hasta el día de hoy también la gente árabe, no sé si han visto, la gente árabe te saluda de beso, hombres, saludan de beso. Yo todavía tenía como 14 años y le daba beso a mi papá. Ya después como que ya me daba más pelita, decía, hombre, ya me veía yo igual de alto. No, más la otra, ¿verdad? Y piensen que Aarón fue la primera persona de su familia con la que él se encontró después de 80 años. Solo él, sin nadie de su patria en Madián, imagínense 80 años, toda una vida, hermano. Alguien de aquí, muchos de aquí todavía no llegamos de 80 años. Y acuérdense que Abraham salió de Uri y ya tenía 80 años. Y aquí el versículo 28 dice, versículos 28 y 29, si lo tienen en sus Biblias, Éxodo 4 dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaban y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. O sea que ahora ya tenemos a Moisés acá en Gosén, ¿verdad? Éxodo 4:30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas. ¿Quién habló? Aarón. ¿A Aarón le habló Dios? No, ¿a quién había hablado Dios?
a Moisés. ¿Por qué sabía entonces Aarón? Porque Moisés ya le había contado. Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, esto y esto. Y ahora el hermano es el que está diciendo a mi hermano, Dios dijo esto, ¿sí? Entonces dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Acuérdense que Aarón es la voz de Moisés, mis hermanos. ¿Sí? Aarón es la voz de Moisés, y Moisés aquí repite las señales que Dios le dio en la zarza ardiente. La vara se convierte en serpiente y luego Moisés la toma por la cola y vuelve a hacerse una vara. Moisés mete su mano aquí en su pecho, la saca, imagínense, y su mano ahora está leprosa. La vuelve a meter al pecho, la saca y ahora la mano está sana. ¿A poco no te quedas así ahí viendo todo eso en vivo y a todo color? Éxodo 4:31. ¿Qué pasó después de que hace estas señales? ¿Y el pueblo qué? Creyó oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Cuando creyeron, ¿qué hicieron al final? Se inclinaron y adoraron. Eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando crees en Jesús. No te inclinas literalmente, inclinas tu vida a Él y le adoras. ¿Sí? El resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, debe ser adoración constante. Adoración no es venir a cantarle aquí, 4 alabanzas. Adoración es lo que haces día tras día, minuto a minuto, segundo a segundo. Lo adoras con tu vida. ¿Sí? Eso es la adoración. Y aquí vemos el uso que Dios da a las señales y a los milagros. Para eso son los milagros, para dar testimonio de Dios. ¿Sí? No para que te hagas rico. Recuerden que Moisés no iba a llegar diciendo, estuve 40 años en Madián y cuando estuve se me apareció como Jehová, el yo soy, el que soy, en una zarza ardiendo. Él estaba ahí en medio de la zarza y luego convirtió esta vara en serpiente. Yo después tomé mi mano, la metí en mi pecho, salió como lepra, la volví a meter y salió normal. Él iba a llegar a contar todo esto sin evidencia. Él no llegó a contar nada. Él dijo, dice la palabra, y mostró las evidencias. ¿Sí? Mostró. Ellos, obviamente, si nada más llega a decirlo, hermano, no le iban a creer. ¿Necesitaban qué? Ver. ¿Verdad? Así que él iba a llegar a contar si no tenía una evidencia clara. Ellos no lo iban a creer. Por eso es que Dios, hermanos, acompaña a sus profetas, a los verdaderos profetas, con señales y milagros. ¿Sí? Las señales no eran para que el pueblo supiera acerca de la existencia de Dios. Había hablado por medio de Aarón y entregado a Moisés, ¿sí? Sino para que entendieran el mensaje real, que Dios había hablado realmente a través de ellos, y que era esto infalible, esto no había error. Por eso es que el pueblo se inclinó y adoró, porque entendieron, hermanos, que el Señor había escuchado su aflicción y que los había visitado. Y esto marca ahora un antes y un después, hermanos, porque ahora vamos a ver el primer encuentro de Moisés y Aarón ante el faraón. Y aquí llegamos a nuestro tercer punto, Moisés y Aarón ante Faraón. Y antes de que podamos leer estas cosas, medito un momento, ¿cómo habrá estado el corazón de Moisés y Aarón antes de llegar a Faraón, mis hermanos? ¿Cómo habrá estado esa vara de Moisés ahí? Yo me imagino, es imaginación, el pastor dijo, la Biblia no lo dice, entonces me imagino que estaban nerviosos, que estaban ansiosos, quizás con muchas preguntas, ¿verdad? Con muchas preguntas acerca de cómo iba a reaccionar Faraón. Es como si yo te digo, quiero que vayas y hables con Claudia. ¿Qué voy a decir? Yo me imagino que iban a hablar. ¿Saben con quién iban a hablar? Con el hombre, el rey de Egipto, el hombre más millonario del mundo. Así que Dios ya les había anticipado varias cosas, ¿verdad? Les voy a endurecer su corazón.
pero no sabían realmente, sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿No nos va a quitar agua? ¿O cómo va a ser eso del crecimiento? Y vamos a llegar al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Fíjense qué hermoso, primero. Pausa ahí, dijera ahí, pausa. ¿Cómo entraron? ¿A quién? A ver, ¿me mandó? Yo creo que con eso me vas a dejar pasar. Primero, Jehová. Vengo de parte de Jehová. No llegó Moisés y dice: buenas tardes, yo soy el profeta Moisés. Soy ungido del Señor. Me trajeron en jet privado hasta acá, hasta Egipto. No. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. O sea, oye, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Oye, me da gusto saludarle, Faraón. No. Imagínense lo que llegó soltando, luego, como dicen por ahí, a lo que voy. Dice Dios que lo dejes ir al pueblo. Vámonos. ¿Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. ¿Quién es? Y para que aparte de ella y me digas que deje ir a Israel. Yo ni lo conozco. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así dice la palabra. Vamos a ponernos un poquito, no les digo al 100, un poquito en los zapatos del Faraón, un poquito. ¿No conoces a Dios? Y llega alguien y te dice: vengo de parte de él. ¿Y ese quién es? Y aparte que dice Dios que libera, y aparte que ni lo conozco, y ni sé quién es. Y aparte estás hablando del hombre más poderoso. ¿Quién me va a dar órdenes a mí? Si aquí el que da las órdenes soy yo. Si aquí la gente me obedece a mí, yo no voy a obedecer a nadie. Y aparte que vengan y me digan lo que yo tengo que hacer, a mí no me vas a decir nada, Señor. Van de aquí o los mando a correr. Aquí vemos el corazón de Faraón, mis hermanos. Porque ¿quién era el monarca más grande del tiempo en ese tiempo? Él. El Faraón. No había nadie más grande que él en el mundo, aclaro. Como cuando Jesús nace y Herodes dice: el orgullo, el orgullo. ¿Alguien más va a ser rey que yo? ¿Alguien va a ser un rey más grande que yo? Entonces aquí ahora vemos a Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y ellos contestaron, versículos 3 y 9. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora muchos y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, que ahora vayan ellos y recojan por sí mismos las pajas, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levanten la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjense. O sea, tú no eres, de tal y conozco a tu Dios. Tú no eres nadie para venir a dar órdenes a mí. Y de puro coraje, como dijeran ahora, dobletenes el trabajo. Van a trabajar más. Y les encargo la misma producción que hacían antes. Y no me hagan enojar porque no les subo todavía la tarea. Y menos comen ahora. ¿Salió mejor o salió peor que fuera Moisés? A ver, si como dice por ahí, hermano, no me ayudes, compadre, Si ustedes se dan cuenta, el primer encuentro que Moisés y Aarón tienen con Faraón, no hay ninguna señal. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna señal.
No presenta ninguna señal como que para que Faraón diga, ese es tu Dios. No hubo ninguna señal, solamente lo que ellos dijeron con su boca. Simplemente tienen esta plática y Faraón tomó una decisión. Están de ociosos, están flojos, y como están de flojos les voy a quitar la paja para que ahora hagan el ladrillo. Y van a hacer la misma cantidad que hacían antes, pero ahora sin la paja. Van a tener que recoger la paja por ellos mismos. Vemos los versos del 10 al 14, que la situación entonces empeoró. Tanto así que les decía, ¿por qué no habéis cumplido la tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? No era nada un grato, no era como dicen por ahí, excelente ambiente laboral. No, ¿verdad? Y cuando se quejaban contra Faraón les decía, estás de ocioso, estás de flojo, deja de quejarte. Es como cuando a quién le gusta que te digan que no haces nada, o a quién le gusta que digan, no, tú no haces nada. Y el Faraón le dice, están de ociosos, no estás haciendo nada. Y por eso dices, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y ponte a trabajar. No daré paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Y ahora, hermanos, el pueblo habló con Moisés y Aarón. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salen de Faraón, salen del palacio y el pueblo los ve, le dijeron, 5:21, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no os habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, le agradecieron. Ay, gracias Moisés que ya viniste a echarnos la mano. No, que Dios te castigue, casi le dicen, veniste y ahora la cosa se nos puso peor. Gracias a ti. Yo creo que por ahí había un chismoso en el palacio, porque ellos van saliendo y los egipcios ya saben a qué fue Moisés. Alguien salió corriendo y dijo, oiga, ¿qué creen? Les tengo un chisme. Allá adentro vino Moisés a abogar por nosotros y Faraón ya se enojó. Y ahora dicen que vamos a trabajar más. Y al rato sale de la junta Moisés con su hermano, a ti te queríamos ver. Que Dios te maldiga porque hoy salió peor que vinieras. Así somos a veces de agradecidos. El mismo pueblo que había adorado a Dios porque había creído en sus palabras ahora está cuestionando lo que está ocurriendo. Hermanos, cuando la respuesta no es como tú quieres, ¿no a veces hacemos eso? No, Señor, mejor me hubieras dejado como estaba. Sí, estaba mal, pero no como ahora. Ahora está peor. Y el mensaje que habían recibido es que iban a haber oposición, que no iba a ser fácil. Sin embargo, vemos que la situación era mejor para ellos antes de que Moisés llegara, no ahora. Y es como que Moisés y Aarón llegaron y desde ese momento se volvieron abominables delante de Faraón y de sus siervos. Pero acuérdense que estuvieron 80 años de la misma manera, llevan 80 años siendo esclavos y hoy se enojan porque los tratan como esclavos. No ha cambiado mucho. ¿Sí? Así que es paradójico, pero así es nuestra reacción cuando las cosas no andan bien en nuestras vidas. Es exactamente lo mismo. Quizás no le decimos a Dios, pero ¿por qué? Pero nuestro estilo de vida, al final, es un estilo de vida que está en una queja indirecta contra Dios. Pues como me está yendo mal, ya no voy a ir a la iglesia. Pues como me está yendo mal, me voy a emborrachar. Porque ¿de qué sirve obedecer a Dios si de todos modos me va mal? Y nuestro acto de rebeldía, ¿qué es? No es decirle Dios, porque no, es hacer las cosas que no le agradan a Dios. Esa es nuestra rebeldía. Pero, punto número 4. Dios recuerda su pacto una vez más. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Fíjense ahora lo que pasa. Está todo saliendo mal, ¿estamos de acuerdo? Por así decirlo. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová. ¿Qué hace Moisés cuando la situación se está poniendo peor? Va a orar, hermanos. ¿Se dan cuenta? Va a orar. Entonces Moisés se vuelve a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para que me enviaste?
¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Cuestión, ¿verdad? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Nunca le has dicho así al Señor? ¿Para qué me rescataste? ¿Para qué me hiciste conocerte? ¿Por qué afliges? Y ahora la aflicción ya no venía de los egipcios, hermanos. Ahora la aflicción venía ¿de quién? De Dios. ¿Para qué me enviaste? Desconéctale y vuelve a la gente. Éxodo 5:23, para cerrar sus Biblias. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Ves? Desde que yo vine a Faraón, lo has afligido. No me has ayudado en nada con ellos. Y muchas veces, hermanos, vemos la salvación lejos de nosotros. El sufrimiento, hermanos, golpea nuestra puerta. Cuestionamos nuestro rol. Cuestionamos dónde el Señor nos puso. A veces, Señor, dame este trabajo, dame un trabajo. Y ya llevas un tiempo en ese trabajo y, Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Están de acuerdo? Primero pedimos algo y ya que lo tenemos nos quejamos. Señor, ¿por qué yo estoy solo? Dame una pareja. Y luego, Señor, ¿por qué me diste esta esposa que tengo? Cuestionamos lo que el Señor nos ha puesto, nos ha dado. No veo cambios en mi hijo, Señor. No veo cambios en mi esposo. Señor, oro, y mi esposa no cambia. Ni el perro me ladra, casi dice. Pero hermanos, vienen las pruebas. Viene el sufrimiento, vemos el pecado de otros, vemos nuestro propio pecado, vemos nuestras propias caídas, nuestras propias malas actitudes y vemos la salvación lejos de nosotros, como que si el Señor no estuviera haciendo nada. Así somos, hermanos, así somos. Y uno ve a otra gente, cuando uno ve al pueblo de Israel y uno dice, ¿con qué cara Moisés le dice eso a Dios? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Hermanos, nos quejamos de Moisés, pero eso muchas veces somos tú y yo. Hermanos, hablándole así a Dios a veces. Así es nuestra naturaleza. Desconfía del pacto con Dios. Dios no te prometió, yo te ayudaré, yo te sustentaré y estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Qué le cuestionas ahora? Por eso Dios nos da su palabra, hermanos. Por eso Dios nos da señales que nos recuerdan su gracia y sus promesas. Salmo 22, versículo del 1 al 2. ¿Qué dice David en un momento muy afligido? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Hermano, ¿ese es alguien agradeciéndole a Dios? ¿Qué está haciendo? Reclamando, reprochando. ¿Por qué me has abandonado? A lo mejor no lo hemos dicho literalmente, hermanos, pero sí lo hemos dicho de otras maneras. Si ustedes se dan cuenta, ni el pueblo de Moisés veía la salvación de Dios, solo veía aflicción y que nada mejoraba. Pero ellos no entendían, hermanos, que ese era el camino. Si tú te metes, hermanos, a la oración con seriedad, tú no vas a ver un camino color de rosa. Pero vives relajado, vives una vida cristiana, vives tu vida cristiana y vas a ver que todo va bien con todo y las tribulaciones. ¿Sí? Con todo y las tribulaciones. Vivir tu vida hablando con Dios. Pero métete así, en seriedad, en la oración. Y vas a ver que pareciera que va a ser peor. Porque el camino de Dios para santificarnos muchas veces, hermanos, es el sufrimiento.
para moldearnos. Y a veces no hay otro camino, no hay otra forma. Decía mi hermano Víctor en la semana, el día más importante es el viernes de oración. Y yo no digo que sea malo orar, pero yo diría más bien que incluso ni el viernes, sino de verdad lo más importante es la oración realmente. La oración, y en eso sí tiene razón. La oración debe de ser la base de todo cristiano, y no solo el viernes, todos los días. Cualquier instante, orar, hablar con el Señor. Si tú no tienes esa comunión con Dios, hermano, nada va a pasar. Pero tienes que tener esa relación personal con Dios. ¿Sí? No hay otra forma, hermanos. Si tú le pides al Señor, cámbiame, Señor, dame un verdadero arrepentimiento, el Señor te va a poner a prueba. Y va a probar esa área en la que tú ves que no hay cambio, para que te des cuenta si hay cambios o no. Si yo, por ejemplo, le digo, Señor, trabaja con mi paciencia, con mi hijo, por favor, que sea una palomita blanca, que no haga nada, que no me haga enojar. El Señor no va a hacer que mi hijo sea una blanca palomita, sino que el Señor va a usar la vida de mi hijo para producir la vida de Cristo en mí. Para que yo pueda amar a mis hijos y no pueda enojarme cuando no quieran hacerme caso o no quieran hacer cosas. Como cuando uno le dice al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi esposo, a mi esposa. Tampoco va a hacer que tu esposa ahora anda diciendo amén a todo, ¿verdad? Sino que a lo mejor te va a dar el peor esposo o la esposa que pudiste haber tenido esta semana. Porque es fácil amar cuando todo está bien, pero cuando hay enfermedad, cuando quizás los esposos no están teniendo una buena semana, cuando las deudas están subiendo y el estrés está hasta acá, es ahí donde el amor se pone a prueba. Porque para mi esposa sería muy fácil decir, no, yo amo bastante a ella. Cuando llega con flores, con chocolate, cuando me dice, vente, vamos a Liverpool, escógete el vestido que quieres. Es muy fácil amarlo, ¿no? Pues cualquiera. A ver, ámalo cuando llega enojado y te dice, no, no quiero comer ahorita, no tengo hambre, vengo de malas. Ay, mamacita, no me grites así. Es que vengo de malas. A ver, ahí ámalo. Esos son los momentos donde vas a tener la prueba. Ese es el momento donde realmente vas a sacar tu amor. Amén. Cuando Cristo va a la cruz, hermanos, muchos de sus discípulos, no sé si algunos recuerdan, querían impedirlo. Y hasta el final incluso lo intentaron, que no lo mataran. Porque Jesús sabía que desde que llegó al mundo y antes de la fundación del mundo, que el sufrimiento era la única forma para poder salvar a su pueblo. Y es por eso que el Señor, incluso cuando Pedro saca su espada, porque fíjense cómo era Pedro, yo sé que aquí vemos uno que otro Pedrito por ahí, que les gana el carácter de repente, y andaba con la espada ahí, ¿verdad? Con el maestro, como dijeron ahí, por cualquier cosa, por cualquier cosa que se atraviese, y ahí andaba su espada, Pedrito. Y es como que uno sale a predicar, yo me imagino ahí yendo a predicar al Zócalo con un revólver por aquí escondido, por cualquier cosa, pastor. Ya lo veo, algunos dicen, o con un machete, si nos vemos a los más costeños, con un machete. Por si yo un coco, pastor, ahí en una palma. No creo, hermano. Pero saca la espada y le corta la oreja a Marco, ¿verdad? Pedro. Pero cuando Pedro hace eso, el Señor no le dijo a Pedro, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Sino que le dijo, tengo que beber esa copa. ¿Qué es lo que querían los discípulos? ¿Qué es lo que quería el pueblo de Israel cuando Jesús estaba aquí? ¿Qué tipo de libertador pensaban que venía? Un libertador fuerte, ¿verdad? Un guerrero con muchas armas, muchos caballos, ejército. Vamos a tumbar a los romanos y nosotros somos los que vamos a gobernar. Ese es el tipo de poder que esperaban del Mesías, ¿verdad? Así que, pero ese no era el que traía realmente Jesús. Va a sonar controversial. Ellos querían un golpe de estado, hermanos. Ellos querían derrotar a los romanos.
que los estaba oprimiendo. Y por otro lado, los israelitas querían una liberación rápida. Ya llegó Moisés, ya dijo Faraón que nos fuéramos. Vámonos tranquilos, no va a pasar nada. Adiós, cuídense. Eso querían, algo rápido. Y ni siquiera Moisés se veía a sí mismo como un libertador. Pero con todo eso, era el plan de Dios, hermano. Moisés, hermanos, con una vara, un pastor de 80 años, un viejo, un anciano, paseando por las calles de Gosén, trayendo el mensaje de Dios, ese era el libertador. Cristo colgado en una cruz, agonizando, ese era el libertador. Y dice Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Se estaban burlando, hermano. Salvó a otros, no se salva ni él. Allá está él, está sangrando ahí en la cruz. Se burlaban. No sabían que Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él estaba ganando la batalla, aunque los otros pensaran que la estaba perdiendo. ¿Sí? El escenario de la cruz, hermanos, no es el escenario esperado para tu superhéroe, ¿verdad? Para ningún superhéroe. Si uno quiere ver un héroe, si uno quiere ver a un libertador, uno espera a un guerrero, como les decía, con un ejército, y que por último da su vida y que pelee y salga victorioso y que salga con las cabezas de los enemigos. ¡Ganamos! Ese es el guerrero que todo el mundo espera. Esa es nuestra imagen que tenemos de los héroes, de los libertadores. Pero aquí tenemos a un Señor, a un Salvador colgado en una cruz. Y aún los gobernantes, imagínense, yo no dudo que Faraón se haya burlado en su corazón de Moisés y de Aarón. ¿Qué es su Dios? ¿Qué es su Dios? ¿Quiere que locos? ¿Quiénes son esos dos ancianos? Imagínense, incluso los dejaron entrar fácilmente. ¡Ay! Son unos viejitos que están afuera que le pase. ¿Qué me van a hacer? ¿No? Hermanos, los dejaron entrar porque ¿quién iba a ir delante de la presencia del faraón que fuera una amenaza? ¿Quién? Nadie. Pero los dejaron entrar fácil porque era un pastor de 80 años. Y ojo, Aarón tenía 30 años más que Moisés. O sea, no se veía joven, fuerte, así como ven al hermano Nico ahí, no. Se veían ya personas grandes, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos viejitos? ¿Qué le van a hacer a mi imperio si yo soy el hombre más poderoso del mundo? Y cuando Cristo estaba colgado en la cruz, dice la Escritura que la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a Éxodo 6, 1 al 8. Cuando parece que las cosas están saliendo mal, cuando vemos que las cosas no mejoran, Jehová responde, hermanos. Amén. Éxodo 6, versículos del 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios que omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré por vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó
de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Esa es una voz que no duda, hermanos, que es segura, que es firme. Cuando Dios te habla así, tú no tienes por qué dudar, tú no tienes por qué temer, porque Dios es firme y directo. Cuando Cristo clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De una forma nos está diciendo, mi desamparo, mi soledad en la cruz te asegura que no serás tú desamparado. Y que el yo soy el que soy, fiel y verdadero, omnipotente, será tu Dios y el de tu familia. Y nunca te dejaré y nunca te desampararé. El único justo que ha sido desamparado en la cruz del Calvario, para que ni tú ni yo experimentemos un segundo de nuestra vida el desamparo de Dios, hermano. Ni tú ni yo ni nuestra familia. Es por eso que debemos todos los días decirles a nuestros hijos: Dios está contigo donde quiera que tú vayas, en el colegio, en los juegos, donde quiera que tú estés. Dios está ahí contigo para cuidarte y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Díselo a tus hijos todos los días, hermano. Éxodo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Pero ellos qué? No escuchaban a Moisés. ¿Por qué no escuchaban a Moisés? ¿A causa de qué? De la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Hermano, cuando tú no escuchas a Dios, es porque tu preocupación es más grande que tu fe. ¿Por qué no lo escuchaban? Por la congoja, por la dura servidumbre. No va a pasar nada. Cuando tú no escuchas a Dios, escúchalo otra vez, es porque tu miedo es más grande que tu fe. No los juzgo, no los condeno, porque cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos ahí pasando ese tiempo, quizás algunos depresivos, otros de tristeza, ese tiempo es donde quizás nuestra mente se bloquea, hermanos. Y es muy difícil escuchar la voz de Dios. Pero aún así, el Señor nos está hablando. Y nos habla a través de los Moisés que levanta alrededor de nosotros. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través quizás del pastor, nos habla a través quizás de nuestros padres, de nuestros hermanos, tanto de sangre como de fe, que están a nuestro lado. Nos habla quizás a través de algún familiar, de las noticias, de las redes sociales, ¿por qué no? El Señor está hablando en nuestras vidas, hermanos, y nunca va a dejar de hacerlo. Éxodo 6, versículo del 10 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Yo me identifico con Moisés, hermano. No lo culpo, de verdad, no lo culpo. Me da risa porque ahora a veces, pero a veces Dios te habla tan seguro, porque Dios es seguro, Dios no duda, ¿verdad? Si dice: yo te sostendré y te sustentaré con la diestra y mi justicia, ¿está diciendo que puede ser que te caigas? No, ¿verdad? Él está seguro. Pero no sé qué hacemos nosotros. No, yo siento que sí me voy a caer. Siento que sí no voy a poder. Siento que sí me va a ir mal. ¿Quién duda? ¿Él o nosotros? Nosotros. ¿Qué dice Moisés? Sí, está bien, está padre lo que tú dices, pero estos no me escuchan. Y luego aparte dice: aparte yo no hablo bien. Como si Dios dijera: ay, Moisés, perdón, me equivoqué. No eras tú, sí es cierto, discúlpame. Era otro, voy a buscar a otro. Perdón, es que a veces me equivoco. Dios se equivoca, hermanos.
Y eso le está diciendo Moisés cuando le dice: es que yo no sé hablar bien. Como: no, Señor, yo no soy. Estás confundido. ¿Ah? Como cuando de repente, y ahora ya no, gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que estaban aprendiendo, pero antes, al principio, me acuerdo: hermano, ¿quiere dar la bienvenida el domingo? ¿Yo? Sí. A ver si me sale, güey. ¿Te va a salir? ¿Cómo que no? Ore, confía en Dios. Así que en terreno la cosa es más fea de lo que uno piensa. Acuérdense de que Moisés estaba en el Sinaí y ya le había dicho al Señor. ¿Se acuerdan que Moisés ya le había dicho al Señor: yo soy torpe de labios, no soy elocuente, soy tartamudo? Y ahora le dice: es que tú no me escuchaste en otra vez. A veces no pones atención. Dios ya te había dicho que yo no sé hablar bien. Va a decir: ya me lo habías hecho, ya lo sé, yo te hice. Y ahora, con todas las señales que ya le había mostrado, que ya le mostró que está con él, y aún así Moisés duda. Se dio cuenta de que con los hijos de Israel no lo escucharon, y que también, si no lo escucharon los hijos de Israel, con el faraón menos le va a escuchar. Entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí en los versículos 14 en adelante vemos la genealogía de Moisés. Y si ustedes se dan cuenta, hasta el momento no había aparecido. ¿Cuál tiene el propósito de autenticar Egipto? Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. ¿Qué le está diciendo ya Moisés? Dios, vamos a ganar, no te preocupes. El pueblo se va a ir, lo vamos a liberar. Esto ya está hecho, solamente vamos a llevar a cabo el proceso, ¿verdad? E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaba a Faraón. Es decir, que cuando Moisés era un recién nacido, Aarón ya andaba ahí de 3 años caminando, ¿ah? Dice, era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Hermanos, Dios puede usar a cualquiera, sin importar la edad. Y es momento de que dejemos cuestionar a Dios, de que dejemos decir: Señor, yo, a ti, 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 a ti. Dios los quiere usar. Y Dios los puede usar si tú lo permites. Porque también puedes ser rebelde y decir: sí, Señor, yo sé que ya me dijiste a mí, pero yo no voy a hacer. Yo soy tartamudo como Moisés. Pero si Dios te tiene aquí, pero al final de cuentas el Señor te usa con todo y todo. ¿Sí? Así que, hermanos, dejemos de estar de flojos espirituales y sirvamos al Señor. El Señor te va a capacitar, el Señor te va a dar los dones. Y además te voy a decir algo: quien va realmente a hablarle al corazón a las personas, no vamos a ser ni tú ni yo, va a ser Él. El Señor dice: ve y habla. Yo voy a mostrarles mi poder. Yo voy a hacer las señales. Yo voy a hacer los milagros. Yo voy a hacer todo. Tú nada más ve y habla. Deja lo demás a mí. Déjame lo demás a mí. Y eso, hermanos, se llama confianza. Hay una alabanza muy bonita que dice: mi confianza está solo en ti, mi Salvador. Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. Que confiemos en lo que el Señor hará, no en lo que vamos a hacer nosotros. Porque te voy a decir algo: tú y yo, como siempre lo digo, somos siervos egipcios. Aquí el que hace la obra real es el Señor. Él y solo Él. Amén. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese mensaje que hoy has hablado a tu pueblo, Señor. Y sin duda alguna, la vida de Moisés está siendo, para camino de santidad, una palabra de edificación y de crecimiento, Señor. Sigue hablando en los siguientes temas, Padre, que vamos a seguir analizando este tremendo testimonio de Moisés y de Aarón, Padre. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Redargúyenos, como siempre te lo pido. Redárgúyenos, porque es básico, Padre. No podemos salir cuando venimos a este lugar igual que como llegamos. Sería pérdida de tiempo, Padre. Tiene que haber algo diferente cada vez que salgamos por estas puertas, Padre. Sigue hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y sigue transformando nuestras vidas, Señor, como lo hiciste en la de Moisés. En el nombre de Jesús. Amén y amén.